Ya, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a Pensamiento Económico 2, la clase del 10 de agosto. De ahí para acá fueron las clases que no se pudieron grabar allá en el sistema. Entonces las estoy grabando nuevamente, regrabando para subirlas al sistema de Teams y Moodle y que puedan ustedes compartir y puedan, bueno, les pueden servir también de ayuda académica y educativa. No me han dicho nada ustedes de que estas grabaciones no estaban arriba, no subían o no estaban en la plataforma, pero bueno, pero nunca es tarde. La idea es tenerlas de todas maneras, muchachos. Bien, me alegra de estar con ustedes. Voy a saludarlos a todos. A ver, vamos a saludarlos a todos porque a todos los jóvenes de Pensamiento Económico 2, que son los siguientes. Aquí los tengo actualizados. ¿Dónde están? ¿Dónde están que no los veo? Están por acá. Ahora se me perdieron y los tenía por acá en este momento. Micro, qué cosita. Bueno, después lo buscamos y después lo salvamos, muchachos. Bien, el tema de hoy, de esta segunda clase, recuerden ustedes que yo el 3 de agosto, cuando comenzamos las clases de pensamiento virtual, yo dejé un video, porque ese día precisamente tenía una actividad con la universidad que no podía prescindir de ella, y era la reunión de los egresados organizada por la Universidad de Gran Colombia y por el suscrito, por el SECOADGRAN, que es la organización, el organismo que eh, dirige a los egresados también, los orienta y es una asociación. Después habrá tiempo de pronto para explicar un poquito el tema de la asociación, pero lo que nos ocupa ahora es la clase. La clase es de Pensamiento Económico 2, 10 de agosto, recuerden. Es el repaso del pensamiento económico 1, primer tema que vamos a tratar. Segundo tema, introducción al pensamiento económico anterior al marxismo. Tercer tema que trataremos, los mercantilistas y la riqueza nacional. Cuarto tema, los fisiócratas y el orden natural. Quinto tema, clásicos y el resurgimiento del liberalismo económico. Sexto tema, introducción al marxismo. Séptimo tema, conceptos generales del marxismo. Ahí me voy a detener un poquito, les voy a explicar las generalidades, ¿no? Del marxismo, cómo se desarrollaron y qué aporte nos dieron al mundo. Es importante. Bueno, otro tema, las bases del materialismo histórico. El siguiente tema que vamos a tratar es la lucha de clases y la alienación. Otro tema, la teoría del valor y trabajo. Otro tema, la dictadura del proletariado y la evaluación del capitalismo. Penúltimo tema, actividad. Una actividad que les voy a dejar ahí pues para que ustedes la observen y la miren y si la quieren pues desarrollar mucho mejor para ustedes. Bueno, y por último, elige una perspectiva. Ahí terminamos los temas de esta segunda clase, del 10 de agosto. Bien, muchachos. Pues vamos a tocar el primer tema, repaso del pensamiento económico 1, introducción al pensamiento económico anterior al marxismo. Ese es más que todo, ese es el tema. Vuelvo y repito, introducción al pensamiento económico anterior al marxismo. Antes de la era del marxismo, diversas corrientes del pensamiento
económico sentaron las bases para entender las dinámicas económicas y sociales, ¿cierto? Antes del marxismo, desde los pensadores clásicos hasta los mercantilistas y fisiócratas, cada escuela de pensamiento aportó su visión única sobre cómo funcionaba la economía y cómo debería funcionar la economía y cómo se podía mejorar la sociedad también. Explorar estos enfoques históricos nos permitieron comprender cómo evolucionaron las ideas económicas a lo largo del tiempo. Bueno, entonces entremos a ver los mercantilistas y la riqueza nacional para comenzar a comprender estos temas que fueron un poquito antes del marxismo. Bien, el preludio del marxismo. Bien, durante los siglos XVI y XVII, ubiquémonos en el tiempo, ¿no? Los mercantilistas dominaron la escena económica, eran los plus ultra, los amos y señores de la economía en el mundo, los mercantilistas. Bueno, el mercantilismo enfatizaba sobre todo la acumulación de riqueza y recursos por parte del Estado, creyendo que la prosperidad de una nación se medía con la cantidad de oro, ¿cierto? Por el oro, por el dinero, por los metales, la riqueza, sí, los minerales, el oro, la plata, la cantidad de oro y plata, ¿cierto? Que se tenía en una nación. Ese era prácticamente el motor, según ellos, en esa época, de una economía. Bien, recordemos a Portugal y España, que fueron prácticamente los protagonistas, ¿no? De las colonias. O sea, los que más colonizaron la parte de América y el mundo como tal fueron los españoles y los portugueses. ¿Y qué hicieron ellos? Pues saquearon el oro y la plata y se la llevaron, ¿cierto? Lo que más pudieron. Y entonces se enriquecieron en esa época a esos países que eran potencia mundial, como fue España y Portugal, ¿cierto? Bien, España con sus reyes, en fin. Entonces, esa fue la época de oro, la época de oro de estos países que protagonizaban y lideraban, ¿cierto? A los mercantilistas. Bien, promovieron políticas proteccionistas para fomentar las exportaciones y restringir las importaciones. También tomaron esas medidas estos países mercantilistas. Bien, buscando así un balance comercial favorable, era lo que ellos querían buscar. Aunque sus ideas han sido criticadas por su enfoque en la acumulación de metales preciosos, que eso era lo que hacían ellos, fue muy criticado más adelante, ¿no? En esa época orgullecían, ¿cierto? Eran los amos y señores del, del mundo, los países que lideraban estas escuelas mercantilistas. Y fueron criticadas, ¿cierto? Fueron criticadas, sentaron las bases para futuras discusiones sobre la política económica de los estados. Esto fue base, ¿cierto? Caldo de cultivo para que se les criticara por qué tiene que ser únicamente metales y acumulación de metales preciosos para que las economías fueran florecientes, ¿cierto? Entonces, de tal manera que esa es el tema sobre la introducción al pensamiento económico anterior al marxismo y los mercantilistas y la riqueza nacional. Bueno, viene otro tema, jóvenes, viene otro tema después de los mercantilistas. Las escuelas que ustedes recuerdan haber visto en sus
estudios, inclusive secundarios también se ven un poquito, pero lógicamente aquí en la universidad ahondamos un poquito más del tema y, y se tocan esos temas con profundidad. Los fisiócratas y el orden natural. ¿Quiénes fueron los fisiócratas? Esos fueron los que criticaron prácticamente el, el colonialismo de los metales preciosos. Ellos argumentaban los fisiócratas que era la tierra y no el oro el, el promotor de la economía en el mundo. Bueno, entonces, ¿cuándo aparecen estos? Los fisiócratas surgieron en el siglo XVIII, un poquitico más adelante, claro, habíamos hablado de 16 y 18, entre el 16 y el 18 los mercantilistas, pero aquí se entran también en el siglo XVIII, ¿cierto? Mediados del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, promovieron la idea de que la tierra y la agricultura eran la fuente principal de riqueza. Bien, creían en un orden natural en la economía, donde la tierra era la única fuente de valor y no el oro como se actaban en decir los mercantilistas, que el oro y la plata y los demás metales preciosos eran la riqueza de una nación. Pues acá los fisiócratas llevan la contraria y con bases y comentan que el orden natural de la tierra, ¿cierto? Era la única fuente de valor y la producción agrícola debería ser libre de interferencias gubernamentales. O sea, que la tierra se cultivara en una forma con toda la libertad del caso, los hombres lo hicieran sin necesidad de que interviniera el gobierno. Bueno, François Quesnay lo pronunció Quesnay, fue uno de los líderes fisiócratas eh, más sobresalientes, ¿no? Desarrolló la tabla económica, por ejemplo. Es importante este tema de la tabla económica de él para representar los flujos de bienes y dinero en la economía. Aunque su influencia fue limitada en su época, no tuvo mucho eco, sonó, pero no tuvo tanto eco. Sus ideas pero sus ideas sentaron las bases para el posterior desarrollo de las teorías sobre la oferta y la demanda. Perfecto. Bien. Eso en cuanto a los fisiócratas se refiere, ¿no? El líder el pensador económico de este siglo, de este tiempo, fue como lo acabé de manifestar François Quesnay. Bien. Vamos con otro tema, que es los clásicos y el resurgimiento del liberalismo económico. Perfecto. Vamos a hablar de este tema. Bueno, a finales del siglo XVIII ya y principios del siglo XIX, ya toca el siglo XIX, acá se toca el siglo XIX, los economistas clásicos como Adam Smith, David Ricardo, Tomás Malthus, fueron los pregoneros, ¿no? Con sus teorías, con sus libros, con su pensamiento económico, la teoría malthusiana, por ejemplo, de pronto hablo un poquito de ella. ¿Sí? Bien, transformaron el pensamiento económico, ya, fueron transformando el pensamiento económico. Y Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, Adam Smith, desarrolló la teoría de la mano invisible, ¿cierto? Argumentando con esta teoría de la mano invisible que la competencia y el interés propio llevaban al bienestar general de la sociedad. Recuerden ustedes que él hablaba de que la oferta y la demanda se manifestaban por sí solas, ¿cierto? Y el punto invisible aparecía ahí, o sea, el precio del mercado, donde confluían tanto demanda y oferta y se movían a través del mercado, ¿cierto? A través de la demanda y la oferta, y llegaban a un punto común, a un punto de interés común, que era el punto del precio, donde se concertaba el valor para la compra de los bienes y servicios. Esa era la famosa mano invisible de Alan Smith. Perfecto.
David Ricardo, ¿qué nos dice David Ricardo? Otro gran pensador económico de esa época. Introdujo la teoría de la ventaja comparativa, destacando los beneficios del comercio internacional. Bien, o sea, trato de abrir nuevamente fronteras. ¿Recuerdan ustedes cuando les dije que había restricción de importaciones y todo en la época de los mercantilistas? Pues aquí él propuso y se hizo de que las fronteras tienen que estar abiertas y tienen que fluir el comercio internacional tanto de importaciones como exportaciones. Entonces, poca restricción, ¿cierto? De importaciones y de exportaciones en esa época. Viene otro amigo también importante, por eso yo menciono los más importantes, ¿no? Los más importantes, Tomás Malthus. Planteó preocupaciones sobre el crecimiento poblacional y los recursos disponibles. Y los recursos disponibles. Él planteaba así, a grosso modo, lo que ustedes más o menos ya conocen, pero se lo voy a repetir. Malthus decía que el crecimiento de la población era geométrica, de la población crecía geométricamente y los alimentos crecían aritméticamente. O sea, era más el- la población en crecimiento que los alimentos. Por eso la escasez, ¿cierto? Por eso el hambre, las hambres en algunas naciones, en algunos territorios. En fin, entonces era importante esta teoría de Malthus, teoría malthusiana. Bien, tenemos introducción al marxismo. Vamos a ver, introducción al marxismo. El marxismo era una teoría socioeconómica y política creada por Carlos Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX también. Entran ellos en el siglo XIX y han dejado una huella profunda en el pensamiento, ¿cierto? Y la comprensión de la sociedad. Con el libro El Capital, por ejemplo, y otros libros más. Y la comprensión de la sociedad, la economía y la política. Esta perspectiva enraizada en el análisis crítico y la búsqueda de la transformación social, que era lo que proponían ellos, transformar socialmente los seres humanos, las poblaciones, ofrece una visión radicalmente diferente de la estructura de poder y el funcionamiento de la economía en comparación con las teorías predominantes. Las que predominaban eran pues, los clásicos, los mercantilistas también, dejaron huella. Los tres grandes pensadores que les acabé de mencionar, Adam Smith, David Ricardo y Malthus, y todos ellos tenían una ideología totalmente diferente a la que trata de imponer Carlos Marx en su época, ¿cierto? Principios del siglo XIX, que ha dejado huella, de todas maneras dejó una huella profunda en el pensamiento y la comprensión de la sociedad, la economía y la política. Esta perspectiva enraizada en el análisis crítico y búsqueda de la transformación social, lo que comentaba ahora, ofrece una visión radicalmente diferente de la estructura de poder y el funcionamiento de la economía en comparación con las teorías predominantes anteriormente vistas o explicadas, jóvenes. En esencia, el marxismo es una herramienta analítica que se esfuerza por descubrir las tensiones, desigualdades, conflictos inherentes en las estructuras sociales y económicas. Eso es lo que intentaba hacer el marxismo, ¿no? Esta parte tocaba la desigualdad, es que debería haber más igualdad en el mundo, ¿cierto? En el mundo, en este caso, en el viejo mundo, que era donde ellos irradiaban esta teoría, porque el nuevo mundo apenas colonizándose acá en Colombia, en Colombia y en Latinoamérica, ¿cierto? Apenas estamos en la época de la República, en la época de 1800, en los siglos XVIII, pues imagínate, 1810, revolución, la, la independencia de Colombia y otros países por Simón Bolívar, unos precursores que tuvimos acá, pero estamos en una economía naciente hasta ahora,
¿cierto? Entonces, lo que pregonaban este Carlos Marx, pues, lógicamente eso replicado aquí también. Y aquí hubo eh, pensadores en Latinoamérica que copiaron del marxismo. Bien, en esencia, el marxismo era una herramienta analítica que se esfuerza por descubrir las tensiones, ya dije, se basa en una interpretación materialista, ¿cierto?, de la historia, argumentando que las condiciones materiales y económicas son las principales fuerzas. Diga bien, argumentaba Marx, Engels y compañía, y todos estos pensadores, de que las condiciones materiales y económicas son las principales fuerzas impulsoras del cambio social. Esta perspectiva contrasta con las explicaciones ideológicas o culturales tradicionales de la historia. Contrasta totalmente. Era todo lo contrario, era otro movimiento, el movimiento marxista, que fue muy copiado en esa época por muchas naciones, ¿no? Unión Soviética, eh, la misma Alemania y Europa, pero que hubo bastantes contradicciones y hubo peleas por estas ideas, ¿no? Las de Marx contrastando con las otras ideas anteriormente explicadas acá. Bueno, bien. El marxismo se estructura en torno a varios conceptos interconectados. Por ejemplo, en primer lugar, el materialismo histórico. Tengámoslo presente. Más adelante les hablaré un poquitico, sí, claro, les voy a hablar un poquito sobre las bases del materialismo histórico. Sostiene que la evolución de la sociedad estaba vinculada a cómo se producen y distribuyen los recursos materiales, los modos de producción y las relaciones de clase juegan un papel crucial, ¿cierto?, en la configuración de la estructura social y política de una sociedad en un momento dado. Es lo que más o menos argumentaban ellos, que los modos de producción y las relaciones de clase juegan un papel crucial en la configuración de la estructura social y política de una sociedad en un momento dado. El marxismo también identifica, ojo, diferentes modos de producción en la historia, como el esclavismo. Bueno, los identifica y los menciona, ¿cierto? Cómo se fue desarrollando la economía a través del tiempo. Entonces habla de un esclavismo, inclusive un comunismo primitivo antes también. Explicaba ustedes más o menos, ya me imagino que lo vieron en Pensamiento Económico 1, el comunismo primitivo, luego el esclavismo, luego el feudalismo y el capitalismo. Esos eran los modos de producción que identificó y que fueron parte de nuestra historia en el mundo. Pero Marx pues los mostraba de otra manera, dándole a entender a la humanidad de que fueron etapas muy crueles, ¿cierto? Muy crueles, sobre todo esa del esclavismo y el feudalismo. Pero bueno, eran posiciones, ciertas posturas que ellos tenían y en contra de los otros pensadores económicos. Bien, en este último, el sistema económico, en este último, en el capitalismo, me refiero yo, en este último, el sistema económico predominante en muchas partes del mundo actual, los medios de producción están en manos de quienes, pues imagínate los medios de producción. A ver, ¿cuáles son los medios de producción? Para ir aclarando o ir recordando. Pues la maquinaria, la tierra, el capital, todos esos medios de producción, ¿cierto? Decía Marx, que estaban en manos privadas, lo que conllevaba a la concentración de la riqueza y a la explotación de los trabajadores. Entonces quedaba la riqueza en manos de muy pocos, ¿cierto? Y la explotación de los trabajadores era demasiada la explotación, según Carlos Marx. Bien, uno de los conceptos más reconocidos del marxismo es la noción de lucha de clases, otro tema que él toca. Marx argumentaba que la sociedad se divide en diferentes clases, ¿cierto? Con diferentes intereses en conflicto, o sea, en diferentes clases con intereses en conflicto. La burguesía era una clase, él la describía muy bien y
Hablaba muy bien hablaba muy bien en el sentido de que la escribía muy bien y era la clase burguesa, bien, que poseía los medios de producción. Esos eran los individuos que tenían los medios de producción, que eran los dueños de los medios de producción. Y el proletariado, otra clase, la mayoritaria, que eran los trabajadores asalariados que tienen intereses opuestos, según Marx, tienen intereses opuestos, y eso eventualmente daría lugar a una lucha del poder y los recursos. ¿Cierto? Los trabajadores querían en un momento dado, pues, ser dueños de los medios de producción, pero no lo lograron, y no se ha logrado. Es la hora que los medios de producción en la época actual, si nos vamos a ubicar hoy en el mundo, los medios de producción siguen siendo dueños, los ricos, la burguesía, la clase burguesa. Bien, la plusvalía, otro concepto que también tiene en cuenta Marx y lo explica muy bien en sus libros, ¿cierto? En el Capital. Es otro concepto fundamental. En el capitalismo los trabajadores generan más valor a través de su trabajo con lo que reciben que lo que reciben como salario. O sea, según Marx y no solamente según Marx, hablemoslo así, es decir, los trabajadores generan más valor en su trabajo, producen más riqueza, ¿cierto? Pero no para ellos, sino para la burguesía, para los dueños de los medios de producción. Entonces, eso que queda, esa diferencia que queda de valor, decía Marx, y la llamó así, y se sigue llamando así, es la famosa plusvalía, ¿cierto? Bien, la diferencia entre el valor total creado, es lo que terminó concluyendo Marx. La diferencia entre el valor total creado y el salario se convierte en ganancia para los dueños de los medios de producción. Se convierte en ganancia para los dueños de los medios de producción. Pues lógico. Entonces, ese dinero acumulado, que no se lo dan a los trabajadores, sino que queda de ganancia, se les da el salario, ¿cierto? Que es muy pírrico. Salario, imagínate, salario mínimo. Hoy en día lo llaman salario mínimo. El salario real que deberían ganar, pues no se lo daban, ¿cierto? O no se lo dan, o no nos lo dan. Incluyámonos aquí también nosotros. La diferencia entre el valor total creado y el salario se convierte en ganancia para los dueños de los medios de producción. Perfecto, quedó claro eso. Esta dinámica subyacente de explotación es uno de los pilares del análisis marxista. Marx, uno de los pilares que él más critica, ¿cierto? Es esta parte, donde él dice, hombre, pero el dinero que queda, que resta, que sobra, pues deberían dárselo también a los trabajadores en forma proporcional, democrática. No, además de lo que se gana el dueño, ¿cierto? Porque ya gana de por sí. Lo que resta también, esa famosa plusvalía de la que hablamos ahora, también se apropia el dueño de la empresa de esa ganancia adicional. ¿Perfecto? Es lo que más hace esa crítica y hace el comentario, ¿no? De que eso no debería ser así. Bien. En última instancia, el marxismo busca un cambio radical, ¿sí? Un cambio radical en la sociedad. Marx predijo que la acumulación de tensiones y desigualdades en el sistema capitalista llevaba a una revolución proletaria, cosa que sí ocurrió. Hubo muchas revoluciones proletarias eh, en contra del capitalismo, ¿cierto? En contra del capitalismo salvaje y otros sistemas de capitalismo que habían en esa época. Y el proletariado pues trató de reclamar, ¿no? Muchos muertos, ¿cierto? Pero barbaries, pero se siguió sosteniendo el capitalismo y siguió predominando el capitalismo y el proletariado cambia, digamos, cambia el nombre, ¿no? Van cambiando los nombres, proletario por trabajador, digamos, dueño por gerente o por
representante legal de las compañías, en fin, van cambiando, pero las denominaciones, pero siguen gobernando y a días de hoy el capitalismo sigue predominando muy abruptamente en contra de la clase trabajadora mundial. Bien, que derrocaría la burguesía y establecería una sociedad de clases. Sí, hubo sitios, países, ¿cierto? La Unión Soviética, por ejemplo, demos el ejemplo, donde derrocaron la burguesía, ¿cierto? Y establecieron una sociedad sin clases. Al principio, lógicamente, hablemos de una Rusia, de una Unión Soviética al principio. Ya no, ya Rusia no es lo mismo que antes. Antes de la perestroika, antes del Glasgow, estas revoluciones que el señor Gorbachev aplicó en la Unión Soviética, pues se fue desmantelando el famoso comunismo, el famoso proletariado, y se crearon otro tipo de sistemas, ¿ciertos? Socialistas, que no es el nuevo capitalismo, pero tampoco es el famoso comunismo que en alguna época predominó en el mundo, en algunos sectores del mundo. Bien, donde los medios de producción eran de propiedad común, sí, claro, pasaron a la propiedad común, pasaron al pueblo, en la época de la Unión Soviética, la URSS, que llamamos la URSS. Pero bueno, eso es tiempo y tiempo pasado. Bien, conceptos generales del marxismo. Yo les iba a comentar algo de esto, conceptos generales del marxismo, y lo vamos a tratar aquí un poco. A ver, este tema, conceptos generales del marxismo. ¿De qué trata, jóvenes? Contiene el desarrollo continuo de la crítica al capitalismo y de la nueva sociedad. No es solo la crítica a la sociedad capitalista, sino que también es un proyecto de nueva sociedad en constante crítica, siempre en constante crítica, y una interpretación de la evolución histórica, política y social de la misma. Bien, podríamos preguntarnos qué es el marxismo, concepto y características. Bueno, preguntémonos eso y respondámonos. A ver, ¿qué sería? El marxismo hablemos, es una filosofía. El marxismo es una filosofía y lo sigue siendo, ¿cierto? De la sociedad que propone una interpretación del desarrollo de la historia desde coordenadas materialistas y dialécticas. O con esos términos. Materialismo, diga más adelante, lo explicaré un poquitico más sobre ese aspecto, sobre el materialismo y sobre la dialéctica. No es fácil, no es fácil caracterizar el marxismo con precisión. No, tiene uno que tener mucho conocimiento, mucha lectura, y la verdad es que hay muchos autores que tratan de interpretarlo, pero no es fácil. Y quizás por ello han sido no pocas veces caricaturizado, perdón. O sea, no la he interpretado bien. No hay una interpretación correcta, exacta, precisa sobre lo que Carlos Marx trató, intentó de proponer en esa época, ¿cierto? Sí, hay traductores, hay muchos autores marxistas o seguidores de Marx mejor, pero, pero que no han dado exactamente con el punto. Esa es la crítica que también se le decía a esto, que no es fácil interpretarlo a él. O sea, interpretar el capital, el libro El Capital de Marx. Bien, ¿cuáles son los principales exponentes del marxismo? A ver, no es más que aquella doctrina que nace de las obras y los pensamientos de dos grandes pensadores del siglo XIX. Hablemos de pensadores también del marxismo, que es el mismo Carlos Marx, por un lado, y su compañero cercano que tuvo Federico Engels. Perfecto, ellos dos.
fueron los pensadores máximos del marxismo. Bueno, aportes que le hicieron a la humanidad. Bueno, hablemos un poquito de esos aportes, a ver cuáles fueron los aportes que más dejaron y están, ¿no? En los cimientos de la economía mundial. A ver, identifica el rol determinante del factor económico en las diferentes formaciones sociales y por ende también el rol de la lucha en ese plano para instaurar un nuevo sistema social. Ellos querían instaurar un nuevo sistema social. Lo lograron con algunos países en esa época, ¿cierto? La URSS, recuerden ustedes que agrupaba muchos países, ¿cierto? Prusia, eh, Rumania, Checoslovaquia, todos esos países pertenecían al bloque soviético, ¿cierto? Y esos países copiaron lo de Marx e impulsaron las ideas de Marx y crearon, o mejor, se constituyeron como clases, como movimientos marxistas y llegaron al Estado. El pueblo llegó al Estado en esa época, Unión Soviética, la URSS, que después se desbarató, se desmoronó. Vino un señor, un gobernante llamado Gorbachev y cambió lógicamente con otros más, ¿no? Gorbachev no solo hizo el trabajo, sino muchos más gobernantes de la Unión Soviética y fueron cambiando las estructuras que estaban arraigadas en el pueblo. Entonces fue cambiando a través de dos políticas, se las voy a dejar, les voy a dejar los nombres. Una fue la perestroika, muy conocida, y sería bueno que ustedes la estudiaran un poquito, no hay tiempo de explicar eso. La perestroika y la otra es Glasgow. O sea, una era la política y la otra era la económica. Política y económica. Y ahí se dividieron los países y todo. Eso es todo un trabajo ancho. De lo que tiene de ancho lo tiene de largo. Perestroika y Glasgow. ¿Cierto? Con W. Bien. Las bases del materialismo histórico. Vamos a hablar un poquito de eso. Bases del materialismo histórico. En el centro del marxismo se encuentra el materialismo histórico. En el centro del marxismo se encuentra el materialismo histórico, que es un enfoque para entender cómo se desarrolla la sociedad, ¿cierto? La sociedad a lo largo del tiempo. Marx argumentó que las relaciones económicas determinan las estructuras sociales y políticas de una sociedad. En esta perspectiva, las fuerzas productivas y las relaciones de producción son esenciales, ¿cierto? Las fuerzas productivas son los medios, ¿cómo? Son los medios y tecnologías utilizadas para producir bienes. Lo explicaba él muy bien. Mientras que las relaciones de producción se refieren como a las personas, se organizan para trabajar y cómo se distribuyen los productos. Esos eran los dos pilares. Les repito, una eran las fuerzas productivas, que eran los medios y tecnologías utilizados para producir bienes. Era un pilar de Marx. Y el otro era, mientras que las relaciones de producción, las relaciones que era el otro pilar, se refieren a cómo las personas se organizan para trabajar y cómo se distribuyen los productos. Eso lo hicieron en esa época. Lo hicieron bien. Lo que pasó es que hubo crisis también, ¿cierto? En los pueblos de esa época y esas crisis provocaron la famosa revolución de la Unión Soviética, el cambio, ¿cierto? Por parte de estos gobernantes, sobre todo Gorbachev, que fue el que se encargó de cambiar esos sistemas que estaban ya dentro de los pueblos soviéticos. Pero hubo el cambio y eso se llamaba la perestroika. Los invito a que lo estudien por su cuenta. Perestroika y Glasgow. Glasgow, una es la perestroika, que es la política, y Glasgow, que es la económica. Bien, ahora sí vamos a entrar a otro tema, que es la lucha de clases y la alienación. Un concepto fundamental en el marxismo es la lucha de clases, ya lo habíamos dicho. Marx identificó la clase obrera, o sea, el proletariado como tal, y la clase propietaria de los medios de producción, la burguesía. O sea, identificaba muy bien muy claramente estos dos términos. El término de proletariado
y el término burguesía. Según Marx, la burguesía buscaba maximizar sus ganancias. Perfecto, lo que hablamos ahora. Explotando al proletariado. Correcto, lo explotaba al máximo. Inclusive en esa época la explotación era mayor que la que hoy en día se hace, ¿cierto? Trabajadores con 12, 14, 18 horas de trabajo en esa época. Eso ya no ocurre porque pues, ya hay derechos humanos, hay una cantidad de organismos que no dejan que el hombre se explote de esa manera. Pero en esa época era así. Bien. Lo que lleva a una alienación de los trabajadores respecto a su labor y producto. Alienar es llenar en la cabeza, ¿llenarla de qué? De la ideología burguesa. O sea, el trabajador tenía que trabajar más y sacarle más provecho a favor del propietario, del burgués, y eso lo tiene claro. Y ya esa era la ideología de ellos. Estaban idiotizados, digámoslo así. Esa era la famosa alienación. Eso es lo que quiere decir alienación. Esta alienación se manifiesta en la pérdida de control, claro. Ya el control no lo tiene el trabajador, el proletario, sobre el proceso de trabajo. Y la sensación de ser tratados como meros instrumentos. Eran instrumentos, no eran personas, sino eran instrumentos de trabajo que el burgués, la burguesía utilizaba. Eso es lo que quiere decir la alienación. Bien, eso hay mucho que decir de eso. No hay tiempo. Pero ahí les dejo también ese otro tema, la alienación, ¿cierto? Entonces ahí le quedan temitas como la alienación, la perestroika, la algo. Bueno, vamos a ver el otro temita aquí, la teoría del valor guión trabajo. Teoría del valor guión trabajo. Vamos a ver de qué trata eso. Otro concepto central es la teoría del valor trabajo que sostiene que el valor de un bien se deriva del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo. Marx argumentó que el valor no proviene de la inversión de capital o de la demanda, sino del trabajo humano en directo, ¿cierto? Esta teoría tiene implicaciones profundas para entender la explotación en el capitalismo, según él, ya que oiga bien, ya que los trabajadores reciben solo una fracción del valor que crean. Ya hablamos de la plusvalía, ¿se acuerdan? Bueno, mientras que los propietarios de los medios de producción obtienen el excedente como ganancias. Todo ese excedente que lo llamaba Marx plusvalía era con el que se quedaban, se embolsillaban los burgueses. Y eso lo están haciendo hoy en día todavía. Eso viene desde épocas, inclusive antes de Marx. Bien, la dictadura, otro tema, creo que es el último, me parece, vamos a ver. Sí, sí, el último tema. La dictadura del proletariado y la abolición del capitalismo. Entonces, el tema llamado la dictadura del proletariado y la abolición del capitalismo se llama, el marxismo también plantea la idea de la dictadura del proletariado. Esa se hizo en algunos países allá, como yo les comentaba ahora, en la Unión Soviética, por esa época, pero eso fue después abolido por los mismos soviéticos a través de gobiernos posteriores, como Gorbachev, en la época de la perestroika, donde él acabó precisamente con ese sistema, dictadura del proletariado. Lo hubo, pero muy coyunturalmente en esos países de la cortina de hierro que llamaban, ¿cierto? Bien. En esta visión, el Estado se utiliza como una herramienta para transformar las relaciones de producción y eliminar gradualmente las desigualdades. Una vez que el capitalismo es abolido, se alcanzaría una sociedad en la que los medios de producción, eso era lo que soñaba Marx, ¿no? Una vez que el capitalismo es abolido, se alcanzaría una sociedad en la que los medios de producción son propiedad común, que en algún momento y por esos territorios que les comentaba de la Unión Soviética ocurrieron, pero eso no trascendió en el mundo y el capitalismo superó, sobresalió y derrumbó prácticamente las teorías de Marx de esa época.
Bien, una vez que el capitalismo es abolido, dice Marx, se alcanzará una sociedad en la que los medios de producción son propiedad común, o sea, el tierra, el capital, el trabajo, todos esos medios de producción eran propiedad del pueblo. Pero eso pues no se dio. Y si se dio, fue muy coyuntural, como les digo, allá en la parte de la cortina de hierro. Y la distribución de bienes se basa en las necesidades de cada individuo. Entonces yo creo que vamos a terminar ahí, jóvenes, y les agradezco de verdad. Y esta grabación queda como 10 de agosto. Ya pasaré a la siguiente grabación para que queden ahí, puedan ustedes repasarlas, porque pues no las tuvieron a la mano en el momento preciso, pero les pueden servir, muchachos. Bueno, buenas tardes.